Amigos, continuamos con David Saucedo en Uno por Uno Opinión Libertad. Hemos hablado de la situación tan crítica que vive el estado de Guanajuato en medio de una guerra de cárteles y parece no terminar. Cuando Genaro García Luna decía que esto pues alcanzaría un periodo de 7 años, una guerra de 7 años, ya veríamos la paz en tiempos de Peña Nieto, esto se prolongó hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Una verdadera crisis que provocaron las administraciones anteriores por acciones irresponsables, entre ellas no limpiar las policías, no renovarlas, no construir nuevos cuerpos policíacos eficientes, y esto verdaderamente profundizó la situación de inseguridad que hoy habitamos, sobre todo en el estado de Guanajuato, y eso nos pone en perspectiva lo que va a suceder en el escenario electoral del 2021, porque hay que decirlo, aquí en el estado de Guanajuato ya han ocurrido homicidios, asesinatos contra actores políticos, y todo lo que ha ocurrido contra ciudadanos, empresarios e incluso políticos ha quedado archivado en la carpeta de la impunidad. ¿Qué podemos esperar entonces en el escenario del 2021? ¿A qué tipo de gobernabilidad se van a enfrentar quienes aspiren verdaderamente a ocupar puestos de representación popular en gobierno? Bueno, ya en el proceso electoral anterior hubo participación activa de los cárteles de la droga en las campañas de todos los partidos, hay que mencionarlo. Lo más probable es que en la campaña del 2021 tengamos nuevamente la intromisión de los cárteles de la droga, tanto del cártel Jalisco como del cártel de Santa Rosa, en el financiamiento de campañas, en la movilización electoral en día D, amedrentando candidatos que no son de su agrado, tal y como ocurrió en el pasado. Eh, Ustedes recordarán, algunos medios documentaron la entrega de despensas por parte de integrantes del cártel de Santa Rosa del cártel Jalisco Nueva Generación. El cártel Jalisco también entrega, y el cártel de Santa Rosa entregan juguete el 6 de enero. En el pasado proceso electoral hubo municipios en donde hubo la participación descarada de las células de narcotráfico para llevar votantes a las urnas, para movilizar el día D. Es decir, hay una alianza de los cárteles para favorecer a determinados partidos y determinados candidatos con el objeto de que una vez siendo alcaldes, ellos los favorezcan con el control de las policías municipales, con la asignación de contratos de obra pública o con el control de las ferias anuales regionales, que son los eventos más importantes del año en muchos municipios. Es decir, Pero, no estamos frente a un escenario nuevo, es algo que ya ha ocurrido en el pasado. El propio gobierno del estado ha intentado congelar a este tipo de actores políticos. Podemos mencionar uno de manera abierta, pues el municipio de Villagrán, con el alcalde que no solo tuvo este tipo de apoyo, sino que incluso es familiar directo de algunos de los cabecillas del cártel de Santa Rosa de Lima. pero Pero ahí sigue en el esto, poder, ¿no? y ahí seguirá, porque aunque la unidad de inteligencia financiera congeló las cuentas, después los abogados del municipio las descongelaron y han podido seguir adelante. Tenemos información que proviene de los propios municipios, en donde los cárteles tenían el control del Fondo 1 del ramo 33, es decir, de los fondos de obra pública. Los Ah, cárteles sí. tienen constructoras, mandan constructoras para que se les asignen los contratos de obra pública, y llegamos a lo insólito, lo inaudito, es decir, aviadores de los cárteles cobrando en las nóminas municipales, es decir, sicarios de las Fíjate. distintas organizaciones criminales que están cobrando en las nóminas de algunos municipios y que reciben una percepción quincena tras quincena. Es decir, no es un escenario nuevo. Lamentablemente, ya en elecciones pasadas hemos tenido el asesinato de algunos alcaldes electos o de algunos candidatos. Entonces, me parece que es evidente que ya han intervenido los cárteles antes, lo seguirán haciendo hasta que haya un hasta aquí de parte de las autoridades, y que le ponga un precio muy elevado a las organizaciones criminales por involucrarse en los procesos electorales en ciernes. ¿Y ves perspectiva para que suceda ello? Que las autoridades verdaderamente ya pongan un hasta aquí. Ojalá lo hagan, me parece que hay una resistencia a hacerlo. Se había documentado la participación de algunos actores políticos en este tipo de prácticas, de recibir financiamiento negro de los grupos de narcotráfico, pero hasta el momento no ha habido ninguna sentencia ejemplar, ningún caso Ah, con el cual se pueda establecer un parámetro de referencia, un castigo ejemplar. No lo ha habido, creo que no lo va a haber, pero el gobierno, no solo el gobierno estatal, sino también el federal, que tiene una responsabilidad directa en esta, tendría que calibrar precisamente que la única manera de frenar
a la narcopolítica es durante las elecciones. Cuando Ok. un candidato se convierte en funcionario, es muy complicado por la naturaleza del sistema político poder instaurar los procedimientos de responsabilidad para proceder a su posible revocación de mandato. Es muy complicado hacerlo. El único que lo intentó en su momento fue el presidente Felipe Calderón con el famoso Michoacanazo, tú lo recordarás, en donde no solo fueron por los líderes de los caballeros templarios, sino incluso detuvieron a una docena, una veintena de presidentes municipales de municipios de Michoacán que estaban en sueldo y en la nómina de los propios cárteles michoacanos. Repetir esta historia es muy complicado, pero ojalá en algún momento tome conciencia de que el narcocandidato de hoy va a ser el narcopolítico de mañana. Fíjate nada más. Porque esta información inhibe la participación de la sociedad civil para que tenga injerencia en el devenir de los partidos políticos, de la política. Entonces, Lo más probable es que en las elecciones del 2021 incluso tengamos un fenómeno que se ha presentado en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Sinaloa, el voto de miedo. Es es, decir, una abstención electoral alta en función del miedo que tengan los electores para presentarse en las urnas. En algunos municipios, en algunos estados de Sinaloa, de Michoacán, incluso algunos partidos políticos se han abstenido de presentar candidatos porque no hay condiciones para que sus candidatos puedan hacer campaña. fíjate. Y no hay que ir tan lejos. En el caso de Guanajuato ya ocurrió en, en, en un municipio cuyo nombre omitiré, pero que se llama Juventino Rosas, en donde un candidato tenía el respaldo de un cártel y los demás candidatos no podían hacer campaña en las secciones y comunidades de mayor Fíjate. peso poblacional. ¿Por qué? Porque a la entrada de los ranchos, de las comunidades, de las colonias, había sicarios de esta organización criminal impidiendo el paso de los candidatos de la oposición. Juventino Rosas, para quienes de nuestro auditorio no lo conozcan, es un municipio de configuración rural que la mayor parte de su población, entiendo, se encuentra en las comunidades. De modo, si no haces campaña política en la zona rural de Juventino, pues prácticamente solo la harías en la cabecera municipal. Entonces, esta ventaja comparativa que tienen ciertos candidatos al contar con esta campaña de amedrentamiento que generan las organizaciones criminales, pues evidentemente pone en una situación de vulnerabilidad la competencia sana y democrática que debiera haber en cualquier municipio, por pequeño o grande que sea. Pues es un reto, es un compromiso y una responsabilidad que tiene que acatar Diego Sinue, el gobernador del estado de Guanajuato, si verdaderamente quiere dar resultados, porque pues, ¿cómo puede estar en una situación así? ¿Y qué tipo de gobernabilidad hay? Tiene que dar garantías, fe de democracia. Y también los partidos políticos tienen que denunciar estos hechos, no esperar Exacto. Que nosotros A que pase un nos la escándalo, sí. estemos, nos la estemos jugando para dar a conocer lo que ellos mismos padecen. Es decir, Sí. aquí lo que tiene que ocurrir es claramente una conferencia de prensa, un valor civil de las autoridades, de los líderes partidarios, Sí. de denunciar de inmediato cuando sufren algún acto Ah, de presión o amedrentamiento. Aquí y, sí vale, obviamente hay que hacerlo con todas las precauciones del caso, y pero el sí se ocupa. pueblo, la sociedad civil, o sea, que no se presten a este juego a vivir bajo miedo o bajo el yugo, porque ellos son un anillo de protección que al final de cuentas, pues ellos se pueden imponer ante este tipo de organizaciones. Aquí no van a operar, porque ya ha pasado, como en Cherán, Sí, Michoacán. tendría que haber en efecto una sociedad civil más vigorosa, más comprometida, más combativa. Por experiencia sé que es algo complicado, si en paralelo las autoridades tampoco hacen la parte que les corresponde. Es decir, Sí, yo creo que vamos a tener la participación muy a pesar de todos de estas organizaciones del narcotráfico en los procesos electorales del 2021. Esperamos que esta participación no derive en los penosos hechos que todos conocimos en su momento, como el secuestro o asesinato de candidatos o de candidatos electos. Todos recordamos el caso del candidato de Morena en Apaseo del Alto, o el sí, candidato de claro. Jerécuaro del Partido Verde, en donde ya siendo un presidente municipal electo, pues fue abatido por no plegarse a los deseos de la célula criminal que en ese momento tenía el control de dicho municipio. Es decir, creo que se ocupa necesariamente que haya de parte de las autoridades primero hablar con total honestidad y decir que tenemos un problema. Seguir Ajá. ocultándolo, seguir negándolo no va a dar una respuesta.
me parece que lo primero es que se tiene que hablar abiertamente de estos temas, porque si no, no se les va a poder plantear una solución igual de abierta. Así es. ¿Y qué opinas justamente en este escenario electoral de la alianza que hace PRI-PAN-PRD? ¿Cómo molesta en el Bueno, ya estado de existe. Guanajuato cuando el PRI pues, nunca fue una oposición verdaderamente contundente? Siempre estuvo al servicio del autoritarismo, del régimen totalitario del Partido Acción Nacional aquí en el estado de Guanajuato, además que vino a gobernar el estado de Guanajuato con un pacto con el PRI federal para que les otorgaran este bastión y fingir democracia en la República. Y hasta ahora ya pasó más de un cuarto de siglo y las condiciones en las que nos encontramos, y ahora suman al Partido de la Revolución Democrática, que había nacido justamente para verdaderamente afianzar la lucha por los principios democráticos contra el PRI y contra el PAN, y ahora se vuelve su satélite. Bueno, yo creo que teóricamente una alianza de cualquier signo, sin importar las fuerzas políticas de las que estemos hablando, sí significa en una abdicación de los principios. Sí, Evidentemente, si te vas a coaligar con algún instituto político que representa todo lo que tú combates, pues estamos hablando de una alianza que es únicamente con fines electoreros y con la intención de ganar. Ahora bien, exacto. con respecto a la alianza que hay específicamente en el estado de Guanajuato, me parece que no va a ser una suma lineal de votos. Es decir, vamos a ir viendo ejemplos. En el caso de Guanajuato Capital, pues va a ser muy difícil que los electores del PRI se sumen a los del PRD. Es muy complicado, ¿no? Y que los del PAN se sumen a los del PRI. Va a ser muy difícil, por ejemplo, en Celaya, que los votantes panistas voten por un exalcalde del PRI. Es decir, el voto a duro azul panista va a rechazar sin ninguna duda votar por un exalcalde que fue su peor enemigo. No hay cómo. Los votantes independientes que sufragaron por Javier Mendoza, la mayoría de ellos son votantes antisistema, es decir, que Sí, aborrecen a los partidos y que aborrecen a los líderes de partidos. o sea, Entonces, que tu gallo se convierta ahora en todo lo que tú detestas, no, pues no necesariamente va a provocar que votes por él. Es decir, uno más uno no te va a dar dos. Sumar a no. los independientes más el PAN no te va a dar eso. Está yendo Obviamente va a haber contra una mezcla. natura el fundamento de tu liderazgo, Javier Mendoza. Va a ser un poco complicado, conozco a Javier, tengo el gusto de conocerlo, incluso hemos comido, tomado café, discutimos mucho Grave sobre error. este tema. Bueno, en todo caso, él trae números, veremos si el resultado electoral corresponde con Es lo que él trae en encuestas. el gobierno del PAN que encabeza Elvira Paneado es el peor evaluado en todo el país. No vayamos tan lejos, cuando le preguntaron hoy, Gaby Montejano, una periodista amiga nuestra, le preguntó a Ah, Elvira, oiga, sí. ¿y usted va a apoyar a Javier Mendoza? Pues no, siendo ella la presidenta municipal y la que sería la cabeza, pues si ni ella estaría dispuesta a votar por el candidato de su partido, pues ¿qué te esperas de los militantes que no Va a ser son un tan azules, que fracaso. no? Sí. Bueno, pues creo que alguien se le olvidó pedirle a Elvira Paniagua su voto, entonces creo que no la consultaron, sí estaba enterada evidentemente, pero va a haber alianzas raras, ¿no? En el caso de Acámbaro, entiendo que se va a postular a Claudia Silva como candidata del PAN, en el caso de Acámbaro, pero como tú recordarás, la pelea en Acámbaro siempre fue en un bipartidismo, PRI contra PRD, perdón, PAN contra PRD, PAN contra PRD. Lo que recuerdo era una alternancia, los Larrón, luego se lo dejan a los Silva, este, eh, eh, luego llegaron los Mandujano, y luego ahorita los Tirado, es decir, es muy difícil que los votantes perredistas que fueron educados en una cultura anti-PAN ahora se coaliguen para votar con ellos juntos, ¿no? Yo no veo a los Sí. panistas, por ejemplo, de Acámbaro, no veo a los panistas de Acámbaro votando por Claudia. Digo, pues se me hace un poco complicado. Y a nivel nacional me parece lo mismo, ¿no? Pienso que Morena sí vino a encabezar la oposición, se colocó como segunda fuerza del 2018 en el estado de Guanajuato, pero ahora, sin la efervescencia por el partido Morena, que era totalmente una situación verdaderamente sin precedentes, una moda en la política, un movimiento muy innovador con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador,
con una cabeza que contendía por la gubernatura. Ahora esos elementos no están. Sin esos elementos, ¿a qué aspira la oposición aquí? En Mira, yo creo específico el que, partido Morena, y cómo podría construir una coalición para yo creo que verdaderamente ir ocupando espacios en el territorio del estado de Guanajuato, porque indudablemente yo no pienso que Diego Sinue se quiera quedar sin la cartera en gobierno federal que tiene ahorita con su representación, y mucho menos la maniobra tan libre que le permite el control absoluto sobre el Congreso local. yo lo que creo es que los generales de Morena tienen cálculos distintos. Yo comparto totalmente tu opinión. Estamos con la misma perspectiva, pero los generales de Morena tienen otra perspectiva. Mauricio Hernández Núñez, el superdelegado, le apuesta a los programas federales. Ellos consideran que sus padrones de los programas federales que lanzó la 4T desde hace 2 años Ah, van a llenar de votos las urnas a favor de Morena. Y en las encuestas que yo he visto, que con gusto te comparto, lo único que percibo es lo siguiente: hay beneficiarios de los programas de la tercera edad, sí, hay becarios que están recibiendo su recurso, pero al momento de que cruzas, cuando le preguntas a los becarios, oiga, ¿usted recibe su beca? Sí, sí la recibo y me va muy bien, gracias a la beca. Ok. ¿Y usted va a votar por Morena? No. Es decir, no hay una correspondencia ah, entre becario y votante. Es ok. muy difícil transformar padrones en electores. No hay todavía Ah, una fidelidad de marca, eso es un hecho. Hay otros factores, no es el único. Cuando tú entregas despensas de apoyo económico de la 4T, pero si el gobierno del Estado o el PAN llegan y pavimentan o electrifican, esa obra pública supera a los apoyos económicos en especie que esté entregando el partido del gobierno federal. Es decir, Mauricio cree que los padrones van a hacer la diferencia, ya se verá. Lo demás, pues es lo que tú ya conoces. Hay una división de las distintas corrientes de Morena. En un municipio hay candidatos de una corriente y candidatos de otra corriente del propio Morena, y pasan la mayor parte del tiempo atacándose unos a otros, en lugar sí. de enfrentar a la oposición efectiva que constituye el Partido de Acción Nacional. Es decir, hay toda una serie de situaciones particulares en el caso de Morena, de la oposición de izquierda, que vuelven muy complicado. Además, por otro lado, pues el PAN sigue teniendo los poderes fácticos. No solo son 3 obispos, es una clase empresarial acostumbrada a participar en Ah, política. sí. De modo que no ha habido de parte de Morena un acercamiento ni siquiera con el obispo de Celaya. El obispo de Fíjate. Celaya es, como tú sabes, un obispo muy progresista que un día sí y el otro día también ataca al gobierno del Estado, Ah, pero no ha habido de parte de los liderazgos de izquierda un acercamiento con los líderes que eventualmente pudieran sumarse a su causa. Creo que hay todavía un poco de infancia política de parte de la oposición de izquierda aquí en Guanajuato. Van a pasar algunos procesos electorales antes de que entiendan que divididos son invisibles y unidos serían invencibles. sí, yo veo que les pesa mucho la tradición del perredismo, del panismo, del priismo. Y tienen que comprender que están en otra situación, en otro escenario, en otra organización. El viejo chiste de la izquierda revolucionaria en la Ciudad de México, tú lo recordarás, cuando el Partido Comunista tenía 4 integrantes, había 5 corrientes. Es decir, estamos en la misma Sí, situación aquí en Guanajuato. sí, totalmente. Tenemos una onda grupera impresionante, ¿no? Así es, algo que quisieras agregar, David, para cerrar esta conversación. Todo está dicho, me parece que lo único que nos queda es hacer un voto de conciencia, abatir el abstencionismo, votar por quien sea el candidato de nuestra preferencia, pero evitar que la abstención sea la principal ganadora. La Ah, única manera de ser ciudadanía es efectivamente que las personas que estamos en condiciones de ejercer el sufragio, nos presentemos a la urna, expresemos nuestro punto de vista, para que podamos ser partícipes de las decisiones colectivas. De otro modo, pues estaremos quejándonos 3 años si es que lo que decidió la mayoría no correspondió con lo que uno deseaba en lo individual. muchísimas gracias por eso, David Saucedo, y muchas gracias a usted por habernos sintonizado. Mi nombre es Eric Javier Huerta y espero verlo en un próximo capítulo de Uno por Uno, Opinión y Libertad. Hasta pronto.